Buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro Manaví, de la Facultad de Ingeniería Industrial. Nosotros trataremos un proyecto de la materia de Química Analítica. Nuestro grupo está conformado por Miguel Carvajal, David Díaz, Luis Maciga, Alejandro Cedeño y quienes habla Jordan Blanco. A través del tiempo, a base de varios investigadores con experimentos, han descubierto algunas leyes y de esas leyes se reparten en diferentes subdivisiones de leyes. Como en este caso, las leyes de los gases se dividen en tres diferentes leyes: la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Aparte de esas leyes, existen leyes volumétricas como la molaridad, normalidad y molaridad. En este proyecto vamos a hablarle acerca de la ley de Boyle, ya que esta basa del volumen inversamente proporcional a la presión. Como principal objetivo tenemos que es comprobar la ley de Boyle a través de nuestro experimento y también dar a conocer la ley de Boyle mediante lo que son ejercicios y saber lo que es la aplicación en la vida cotidiana de la ley de Boyle. Los materiales a utilizar para el proyecto son, tenemos el agitador, tenemos una pipeta, un pequeño tapón, el vaso de precipitación, los indicadores o tirilla de pH, el soporte universal y el tubo J. Tenemos el sostenedor que va aquí en el soporte universal. Tenemos las sustancias como son la cola, la cerveza y nuestro reactivo que va a ser el agua. La ley de Boyle se puede decir que es aquella que trabaja con presión y volumen a temperatura constante. Esto quiere decir que mientras mayor presión, menor volumen. Y como es inversamente proporcional a menor volumen, mayor presión. La presión de una fuerza física es inversamente proporcional al volumen. Se usa una fórmula que es presión por volumen igual a K, que K viene siendo la constante de la temperatura. La ley de Boyle, o también conocida como ley de Boyle o Mariotte, es aquella en la cual el físico y químico irlandés Robert Boyle la enunció en 1662. A esa misma conclusión de la ley de Boyle llegó el físico y botánico Mariotte en 1676, el cual decía que la presión trabaja inversamente proporcional al volumen, siempre y cuando el cuerpo, ya sea en estado gaseoso, líquido o cualquier cuerpo, esté en temperatura constante. La ley de los gases. La ley de los gases consta de la siguiente fórmula, donde P va a ser presión, V va a ser volumen y T temperatura. Como vemos, aquí tenemos una presión inicial, un volumen inicial y una temperatura inicial, donde va a ser igual a una presión final, un volumen final y una temperatura final. Pero dice la ley de Boyle que las temperaturas van a simplificarse, ya que esta va a ser la constante. Como podemos ver aquí, va a sobrar presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Usos industriales. Dice, es muy utilizado en las industrias para la elaboración de motores, tanto de gasolina, de gas, de diésel y de combustión interna. ¿Cómo se utiliza? Dice que se utiliza en el primer tiempo, ingresa aire al cilindro con un volumen y una presión, y en el segundo tiempo disminuye el volumen y aumenta la presión. Ya, otro ejemplo de la aplicación de la ley de Boyle tenemos dentro del cuerpo humano lo que es lo que son el funcionamiento de la respiración en los pulmones. Los pulmones cubiertos por la cavidad torácica, el diafragma y las costillas, a lo que se inhala en el aire, el diafragma se contrae y en este se contrae haciendo que la cavidad torácica se infle y al momento aumenta el volumen.
y disminuye lo que es la presión del aire, haciendo que el aire circule por todos los pulmones. La ley de Boyle, como uso industrial, está en la industria automotriz, que está aplicada en los automóviles, que la aplica en la parte del automotor y también en la parte del airbag, el cual funciona descargando una cantidad de aire o gas desde una cámara hacia la bolsa exterior, donde podemos ver que la presión disminuye y el volumen aumenta con una temperatura constante. Como podemos ver, este es un ejercicio de la ley de Boyle. El ejercicio dice lo siguiente: ¿qué volumen ocupará la cerveza a una presión de 3,5 atmósferas? En el otro extremo del tubo, una columna de agua de volumen de 50 mililitros a 2 atmósferas de presión. La fórmula, pues ya la sabemos, es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Queremos hallar el volumen 1. El volumen 1 va a ser igual a despejada presión 2 por volumen 2 sobre presión 1. Volumen 1, ya reemplazando valores, sería 2 atmósferas de presión por 50 mililitros. Todo eso sobre 3,5 atmósferas de presión. Atmósfera con atmósfera se van. Hacemos el cálculo con la calculadora, que es 2 por 50 dividido para 3.5. Y esto nos va a dar un valor aproximado de 26,31 mililitros. Es decir que a mayor presión, menor volumen. Ejercicio voy a explicar también de la ley de Boyle, el cual consiste en un vaso ocupa un volumen de 30 ml. Tenemos el volumen 1 que va a ser igual a 30 ml. Nos dice a una presión de 2,5 atmósferas. La presión 1 va a ser igual a 2,5 atmósferas. Nos pide cuál será su volumen, en este caso el volumen 2. Volumen 2 será esa incógnita. Si la presión aumenta a 4 atmósferas, presión 2 va a ser igual a 4 atmósferas. La cual de nuestra fórmula nos pide encontrar el volumen 2, que va a ser volumen 2 igual a lo que está multiplicando, se divide entre 2 reemplazamos datos, tenemos nuestra presión 1 que va a ser de 2,5 átomos por nuestro volumen 1 de 30 ml. Todo esto dividido para nuestra presión 2, que va a ser de 4 atmósferas. Ya, tenemos que un líquido gaseoso ocupará un volumen de 20 mililitros a presión de 2,5 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará si se le agrega una columna de agua de 7,5 atmósferas? Y ahora procedemos a realizar, a sacar nuestros datos. Tenemos la presión 1, que es igual a 2,5 atmósferas. Y el volumen 1, que es 20 mililitros. La presión 2, que nos dice el ejercicio, que es 7,5 atmósferas. Y como nos dice nuestra pregunta, ¿qué volumen ocupará? Esa va a ser nuestra incógnita. Ya procedemos a hacer lo que es nuestro despeje de fórmula nomás. Tenemos que el volumen 2 es igual a la presión 1 por volumen 1 sobre la presión 2. Ahí procedemos a realizar lo que es reemplazar en nuestra fórmula. Tenemos la presión 1, que es 2,5 por el volumen 1, que
eso sobre la presión 2, que es 7.5 atmósferas. Esto nos va a dar como resultado como resultado que el volumen que va a ocupar va a ser de 6.66 mililitros. Bueno, para el siguiente ejercicio, para la aplicación de la ley de Boyle, el cual dice un líquido gaseoso ocupará un volumen de 40 ml. Ese volumen será nuestro primer volumen. Volumen 1 es igual a 40 ml. Dice, a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Cuál será nuestra primera presión? Nos da una incógnita que dice, ¿qué presión tendrá? O sea, la presión 2, nos piden hallar la presión 2. Si se le agrega un líquido con un volumen de 70 ml, entonces sería nuestro volumen 2, es de 70 ml. Según la fórmula, presión 1 por volumen 1, presión 2, volumen 2. Aquí está la fórmula de la ley de Boyle, nos piden hallar lo que es la presión 2. Presión 2 vendría siendo igual que 1 sobre volumen 2. Aquí una vez ya despejada la fórmula, simplemente lo que hacemos es reemplazar valores. Presión 1, 750 milímetros de mercurio. Volumen 1, 40 ml. Todo eso sobre 70 ml. Aquí los ml lo podemos simplificar. Procedemos a realizar nuestro cálculo. Quedándonos 428 milímetros de mercurio. Esta sería nuestra respuesta al ejercicio. Vamos a realizar nuestro cálculo. El cual nuestro volumen 2 será 18,75 ml. En el siguiente ejercicio nos dice: ¿qué volumen de agua ocupará una presión de 14.7 libras sobre pulgadas al cuadrado? Si se sabe que inicialmente tenía un volumen de 14 ml en 2 atmósferas. Entonces, sacamos nuestros datos. Nuestro volumen 1 va a ser igual a 14 ml. Nuestra presión 1 va a ser igual a 2 atmósferas. Ya, nuestra presión 2 va a ser igual a 14.7 libras sobre pulgadas al cuadrado. Y el volumen 2 es el que vamos a encontrar. Como sabemos que la fórmula es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Al despejar el volumen 2, vamos a quedar presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Volumen 2 es igual. Ya la presión 1 es 2 atm. 2 atmósferas. Y el volumen 1 lo vamos a traer. El volumen 1 es 14 ml. Todo eso sobre presión 2, que es 14.7 libras sobre pulgadas al cuadrado, pero lo vamos a transformar a atmósferas. Dice 14.7 libras sobre pulgadas al cuadrado hay en una atmósfera. No, por una atmósfera.
En una atmósfera sabemos que hay 14.7 libras sobre pulgadas al cuadrado. Libras sobre pulgadas al cuadrado se va, le damos como resultado 14.7 por 1, 14.7 dividido para 14.7 nos va a dar igual a una atmósfera. Entonces reemplazamos el valor acá, una atmósfera. Hacemos nuestros cálculos. Córtala ahí. Ya. Al hacer nuestro cálculo, 2 por 14 dividido para 1 nos va a dar igual a 28. Volumen 2 es igual a 28 ml, porque atmósfera con atmósfera se van a simplificar. Y ese es el resultado. Y como vemos en una de nuestras prácticas realizamos un ejercicio parecido a este. Como primer paso procedemos a vertir el agua en la parte más pequeña del tubo. Una vez terminado este proceso, procedemos a tapar con el tapón de caucho hasta eliminar la presión atmosférica. Después de este paso procedemos a tirar agua en la parte más alta del tubo. Y ahí, como podemos apreciar, el volumen va a ser mayor, así que en esta parte la presión va a disminuir. Como segundo experimento, en este caso utilizaremos lo que es la Coca-Cola y el agua. Como primer paso tenemos que colocamos la Coca-Cola en el espacio más pequeño. Una vez colocada la Coca-Cola, procedemos a tapar con el tapón para que no exista presión atmosférica. Una vez colocado el tapón, procedemos en la parte más alta a colocar lo que es el agua. Como podemos visualizar, una vez colocado ya el agua, que a menor presión va a haber mayor volumen. Ya, empezamos virtiendo cola en la parte más pequeña del tubo. Luego, con el tapón, tapamos la parte más pequeña del tubo, así evitamos la presión atmosférica. Luego colocamos cerveza en la parte más alta del tubo, donde sí va a haber presión atmosférica. Con esta demostración nos damos cuenta que la ley de Boyle es aprobada, porque a menor presión, mayor volumen. Ya, tenemos como conclusión que la ley de Boyle es muy indispensable dentro de la industria y dentro de nuestro organismo. Como conclusión podemos decir que gracias a los ejercicios explicados por los compañeros, en la ley de Boyle vamos a encontrar presiones y volúmenes, las cuales varían. Gracias al proyecto que nosotros realizamos, nos dimos cuenta y pudimos visualizar que no tan solo con problemas prácticos realizados, también este de aquí, la ley de Boyle, se la puede encontrar dentro de lo que es la salud. Como conclusión tenemos del proyecto que nosotros nos dimos cuenta que el volumen va a ser inversamente proporcional a la presión debido a su densidad y a su altura. A través de este proceso nos dimos cuenta que la ley de Boyle es aceptada. Con las tres sustancias que tuvimos, nos pudimos dar cuenta que cuando la presión subía, el volumen disminuía. Y también usamos la teoría de pH para medir el pH de las sustancias que usamos. Muchísimas gracias.